Molt bé. Bueno, l'acte d'avui, que és un acte, diguéssim, que estava organitzat ja per fer-se justament ara fa un any, a finals de març, primers d'abril de l'any passat, i que ja va ser una de les primeres conseqüències de la pandèmia que tots tenim a sobre. I era un acte organitzat conjuntament amb el Barcelona Building Construmat. De fet, l'acte presencial, diguéssim, hi havia la intenció de fer-lo a la seu de Fira, però que per raons evidents es va haver de posposar. Aleshores, encara et seguim amb la idea de fer aquest acte, que la idea seria de fer-lo a final d'aquest any 2021 i, a més, en el marc, diguéssim, justament del Saló Construmat, Barcelona Building Construmat. Ara això ens ho explicarà la Ione Ruete, que és la persona que des de Barcelona Building Construmat ha col·laborat, diguéssim, des d'un grup de treball que vam formar ara també fa un any i mig, de generar sinergies i de treballar conjuntament per la búsqueda de llocs on les qüestions de facility management amb l'organització del Saló podien tenir, diguéssim, maneres de col·laborar. Aleshores, vamos a continuar en castellano porque algunos de los ponentes, digamos, están más cómodos con el castellano y también así, pues, bueno, si a través de los oyentes, pues también tenemos así, evitamos que alguien no pueda entendernos del todo. Entonces, como os decía, doy paso para que Ione Ruete nos explique, digamos, pues bueno, un poco su tarea en BBB Construmat y posteriormente ya vamos a dar paso a los ponentes. Cuando quieras, Ione. Vale, fenomenal. Gracias, Miquel. Gracias a la Asociación Catalana de Facility Management y en especial a vosotros dos, que como has dicho, llevamos ya mucho tiempo trabajando conjuntamente en esta colaboración. Aprovecho para daros la enhorabuena también por la excelente selección de contenidos y ponentes que habéis hecho. Y bueno, para los que estéis escuchando, como ha dicho Miquel, esta es una de las muchas sesiones que vamos a realizar conjuntamente durante 2021 gracias a la colaboración entre ACFM y Barcelona Building Construmat. Gracias por estos minutos en los que me puedo presentar y os voy a dar pues, un par de pinceladas sobre la propuesta de valor en la que estamos trabajando todo el equipo de Construmat. En mi opinión, estamos viviendo un momento sin precedentes en el que la emergencia de las nuevas tecnologías, el impacto que está teniendo el COVID o la creciente preocupación por la sostenibilidad están acelerando el cambio y están transformando nuestro sector. Esta transformación sí que creo que trae consigo retos, pero también nuevas oportunidades. Entonces, creo que con estos foros, con estas sesiones que estamos haciendo ahora con la Asociación Catalana de Facility Management o como con el propio Construmat, lo que buscamos es atraer el interés de profesionales para poner encima de la mesa estos retos, estas oportunidades y aportar valor gracias a la generación de debate sobre ellos. Y bueno, en esta línea comentaros cuatro grandes novedades que os presentaremos en la siguiente edición de Construmat. La primera es el cambio de fechas. Hemos aplazado la celebración a finales de año. Las fechas serán del 29 de noviembre al 2 de diciembre y esto se debe a dos motivos. Primero, porque creemos que es imprescindible garantizar la seguridad de expositores y visitantes. Y, en segundo lugar, por un tema estratégico. Queremos ofrecer una plataforma todavía más relevante y con mayor impacto y por eso hemos decidido celebrar nuestro evento conjuntamente con el de Piscina and Wellness.
De este modo conseguiremos una mayor repercusión, más empresas, más visitantes, más internacionalidad, porque Piscina es el evento más internacional de su sector, con más del 50% de oferta y demanda de fuera de España, y queremos aprovechar al máximo las sinergias para que la próxima edición sea una gran oportunidad, pues, para todas las empresas que participen. La segunda novedad es que va a ser un evento híbrido. Imagino que los que estáis escuchando ya sois expertos en eventos digitales, online, nuevos formatos, etcétera, etcétera. Yo sí que creo que a veces este término ni siquiera se acaba de entender bien, ¿no? Y bueno, aquí deciros que lo que queremos es lanzar la primera plataforma profesional del sector de la construcción activa todo el año, los 365 días. Esta es una acción que complementará el gran encuentro sectorial que celebramos, como sabéis, una vez cada 2 años. Y en esta plataforma lo que queremos es compartir contenido, tanto de nuestros asociados, centros tecnológicos, universidades, colegios profesionales, asociaciones, de las empresas participantes, y también contenido nuestro, contenido de Construmat. Y además aquí lo que queremos es tener un módulo de networking para que se puedan agendar reuniones presenciales, virtuales, y también que las propias empresas que participen puedan tener visibilidad. Todo ello con el objetivo de crear un espacio en el que podamos aglutinar a toda la comunidad profesional del sector de la construcción. La tercera novedad es lo que ya decía Miquel. En esta edición hemos incorporado el Facility Management como eje estratégico. Creemos que uno de nuestros valores diferenciales es aglutinar a todo el sector, a todo el ecosistema, ofrecer esta visión 360 grados de toda la cadena de valor del sector. Como sabéis, Construmat empezó como una feria de materiales de la construcción. Bueno, de ahí su nombre inicial, que era Constru, de construcción, y Mat de materiales. Y esta parte sí que la hemos tenido, pues, tradicionalmente muy bien resuelta, porque el gran músculo de empresas fieles al proyecto son empresas de materiales de construcción y de constructoras, pero entendiendo que el sector ha cambiado, apostamos por esta visión transversal. De hecho, los que participasteis o visitasteis el salón en 2017 ya visteis la incorporación del subsector de diseño y construcción en un área que llamábamos la zona de servicios profesionales, en la que teníamos pues 30 pymes dedicadas a la proyección, al diseño, al interiorismo, a la ingeniería. Y como os decía, pues de cara a la próxima edición lo que queremos es incorporar el segmento del Facility Management y también de la gestión del inmueble, para así que ahora tener todo el ecosistema, toda la cadena de valor que nosotros organizamos en estas 4 partes, ¿no? La parte de diseño o proyección, la parte de construcción, la parte de gestión del activo inmobiliario y la parte de facility management. Y como último punto, como última novedad, me gustaría compartir un proyecto, una nueva marca de Construmat, que es TechState. Es una marca que hemos creado para capitalizar la innovación de toda la cadena de valor del inmueble. Como ya también todos sabéis, la construcción, pese a ser uno de los sectores con mayor repercusión, está menos digitalizado y es menos productivo que sectores como la agricultura o la caza. La productividad pues está estancada o ha estado estancada durante unos años, y lo que creemos que separa a la construcción de otros sectores pues, que están más en crecimiento seguramente sea la transformación digital, ¿no? Entonces, con el objetivo de seguir acompañando al sector en esta transformación que creemos que es tan necesaria, que incorpora pues, la digitalización o las nuevas tecnologías para conseguir un sector más productivo y más sostenible, hemos creado esta nueva marca. Esta nueva marca cuenta con el apoyo de grandes líderes, sobre todo a nivel internacional, como por ejemplo Ana Gené, compañera de Marilor, como Javier Lázaro, director de innovación de Ferrovial, o como otros muchos más. No toca entrar en detalle, pero sí que os invito a que los que estáis escuchándome, si tenéis la curiosidad de poder saber más sobre este nuevo proyecto, podáis seguirnos en las redes sociales de TechState o en la newsletter. Y nada, para acabar, pues solo remarcar la importancia que creo que tiene el sector entendido en todo su conjunto en la reactivación económica del país, y cómo espacios como este, como el propio Construmat, ayudan a conectar a diferentes profesionales
colaborar, a encontrar nuevas oportunidades y, en definitiva, a trabajar conjuntamente en esta reactivación que tanto esperamos todos. Así que hasta aquí mi intervención. Mil gracias por el tiempo y espero que todos y todas disfrutéis de la sesión. Y doy paso a Miquel. Muy bien, pues muchas gracias, Ione, por esta explicación y que has comentado cosas muy interesantes, en el sentido de que el hecho de que el salón y el facility management, pues digamos, vayan de la mano. Creemos que es un hito muy interesante y que puede dar mucho de sí. Bueno, entonces, a ver, como os decía, este acto que estamos celebrando hoy, pues es digamos, la antesala o el aperitivo del acto que tenemos previsto hacer a final de año, y en el que, como ya habíamos organizado, digamos, hace un año, la idea era que estuvieran, digamos, haciendo gala, pues, del título, ¿no?, de los stakeholders en la gestión inmobiliaria, pues que estuvieran todos los digamos, actores dentro del proceso de la gestión de un edificio. Estábamos bastante focalizados, digamos, en las oficinas, pero no tiene por qué ser solo oficinas, pero sí que es verdad pues que bueno, se tiende, pues, a focalizar en este ámbito. Entonces, aquí evidentemente tendríamos que hablar, pues, de propiedad, y ligado a la propiedad, pues, del asset management, digamos. Después, del usuario, del cliente. Lo que pasa es que el término cliente a veces se dice, a ver, ¿cliente de quién? O sea, lo que está claro es que es el usuario del edificio, ya sea propietario o no, ¿no? Y en relación al usuario, pues hay una figura también muy cercana a él, que es el property manager, digamos. Y después, también ligado a lo que es el propio edificio, a sus activos, pues están las figuras de los proveedores de servicios, de los facility services, ¿no? Entonces, aquí, pues, dentro de este mapa, como asociación catalana del Facility Management, nuestra visión es que el Facility Manager en sí es el que aglutina, el que ayuda a la relación entre todos estos agentes, digamos, participando, pues, tanto en la gestión del edificio, en la gestión con la propiedad, en la gestión con los usuarios y, evidentemente, interrelacionando con todos, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy, pues, tendremos, por un lado, para darnos, digamos, su visión de las preocupaciones y de los aspectos relacionados con el usuario, a Marilor Fené. Ella es directora del Departamento de Leasing de Oficinas en Savills Aguirre Newman, y que será, pues, quien nos va a hacer la primera intervención. Después, por otro lado, tendremos a Antoni Quintana. Antoni Quintana es una persona, pues, que hace ya muchos años que está, digamos, dedicado primero al project management, pero después por extensión y durante mucho tiempo, pues, al facility management. Él ahora es un profesional freelance, pero también ha sido durante mucho tiempo, de hecho yo lo conocí siendo mi profesor en un máster de Facility Management en La Salle, y es, bueno, consideramos que es todo un referente en el sector del Facility Management. Y él, pues, evidentemente, pues, va a dar la visión justamente del Facility Management. Y posteriormente, y por último, Miguel Mier, que es director de ventas Iberia de Cebre GWS, el Global, esto me cuesta aprenderlo, el Global Workplace Solutions, pues es quien nos va a dar justamente la visión del Facility Service, entendido como el proveedor de servicios integrales para el funcionamiento de los edificios. Con lo cual, si os parece, ya damos paso a Marilor. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos.
Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra invitación. A ver, básicamente lo que quería comentar y un poco reponer en adelante era un poco qué es lo que buscaba el usuario antes de la pandemia, porque yo creo que la pandemia ha marcado una diferencia que es principalmente cómo consumir el servicio inmobiliario, ¿no? Es verdad que justo antes de la pandemia ya veníamos con un mercado, especialmente en Barcelona, con poca disponibilidad, pero digamos que teníamos unos usuarios que estaban buscando edificios que les permitan retener el talento o atraer el talento. Nos llega la pandemia, de repente no vamos a la oficina, nadie va a la oficina, la primera impresión es que funcionamos muy bien sin el edificio de oficinas, esto es una primera reflexión que ha venido el primer mes, mes y medio, 2 meses, para los más resistentes, pero rápidamente se ha visto que la oficina como herramienta de pues no solo retener el talento, sino sociabilización, innovación, pues es una herramienta totalmente indispensable y hay que usarla. Entonces, dicho esto, aquí hay un pequeño resumen, ¿no? Buscaban algo diferente, retener y atraer el talento. Entonces, cuando ya pasamos a la pandemia, lo que ahora está pasando para los usuarios y viene vinculado directamente con el edificio, los servicios del edificio y lo que el propietario está dispuesto a hacer o a dar en este nuevo entorno de trabajo, os diría que la palabra clave para el usuario es la flexibilidad. Entonces, hay una flexibilidad a nivel comercial, flexibilidad del contrato, de poder ampliar o reducir superficie, y esto está vinculado directamente con el edificio. Es decir, si el edificio puede ofrecer espacio pulmón o espacios de coworking, espacios que, digamos, el usuario vaya a usar solo cuando lo necesite, el pay per use, ¿no? Que es la nueva expresión que escuchamos, pero es que todos quieren aplicar, no estar pagando de más metros o de más servicios si no los están utilizando. Entonces, eso es una de las cosas, y también lo que se ha mostrado es que si bien la productividad, al menos en un primer momento, no se ha visto tan afectada, lo que sí se ha visto muy afectado es todo el tema de la innovación y el desarrollo, el hecho que la gente no esté junta para poder desarrollar estrategias, ideas, conceptos, pues ralentiza, al final tiene como consecuencia ralentizar la producción. De ahí la importancia del edificio y los servicios del edificio, tanto property como facility, porque si el edificio no permite un buen property, será difícil que el facility se pueda hacer directamente para el usuario. ¿Vale? Entonces, como os decía, la flexibilidad, que es la palabra que piden todos los usuarios, y un poco cómo ha de ser la nueva oficina mañana. La primera duda que tienen todos los usuarios es ¿cuántos metros voy a necesitar? La ecuación de cómo voy a bajar un 20%, o cómo voy a enviar un 20 o un 30% de personas en teletrabajo, entonces reduzco un 20 o un 30% la superficie de oficinas. No es cierto, no es cómo funciona y no es la ecuación sistemática. Si bien está claro que llegamos a un modelo híbrido, veremos en las últimas décadas donde el centro de trabajo era más bien un centro de proceso y ahora ya el centro de trabajo está centrado en las personas. Entonces, lo que vamos a ver mañana es espacios de trabajo que sean más colaborativos, más híbridos, más salas de reuniones, más phone booths, más zonas un poco cool, donde la gente pueda intercambiar, más que puestos de trabajo y mesas. Pero esto solo será posible si el edificio también y los servicios que ofrecen el edificio son acorde a lo que pide el usuario. Obviamente, todo el tema del PropTech, todo el desarrollo de tecnología en inmobiliaria es muy importante, no solo para los propietarios o los facility, sino directamente para el usuario. Vuelvo al pay-per-use. Hoy voy a ir a la oficina, por lo tanto, abro la aplicación del edificio o de mi empresa, depende cómo lo tengan, y voy a reservarme la plaza de parking y solo la voy a reservar para las horas que necesito. Lo mismo en la oficina, como sé que solo voy a estar reunidos con 4 compañeros y vamos a tener que estar 3 horas desarrollando una idea, un proyecto, pues también reservo mi sala. O sea, está todo muy vinculado el espacio y la tecnología del espacio. ¿Vale? Entonces, bueno, era un poquito lo que quería poner en adelante y mostrar lo que los usuarios de oficinas están esperando de los edificios. Flexibles, pulmón,
de crecimiento y una cierta tecnología para que su día a día sea más ágil y más eficaz o más eficiente a la hora de poder desarrollar su actividad. No he podido avanzar más el documento, no sé si se puede adelantar. Había un slide, este es lo que os resumía, ¿no? Un poco cómo ha evolucionado los espacios de trabajo, donde os decía, antes estábamos focalizados en el proceso, ¿no? En la rentabilidad y nada más, y esas décadas pues, se ha ido enfocando mucho más a las personas, ofreciendo espacios de trabajo que también la experiencia de estar trabajando en casa ha permitido ver que la gente tiene ganas de ver un look un poquito más informal y no tan de oficina totalmente cerrada en un cubículo o bien praderas de mesas, ¿no? Sino que hayan unos lugares dentro de la propia oficina que hagan pensar más en un hotel o que sean más cálidos, más cálidos, ¿no? Que es lo que se pide más. Y con esto era el resumen que os quería hacer de lo que los usuarios nos están demandando cuando están necesitando más metros de oficinas, más o menos metros, porque a día de hoy la gran preocupación es de qué manera me voy a organizar mañana cuando podamos volver todos a la oficina, de qué manera voy a dar confianza a esos empleados para que vuelvan a la oficina y se sientan cómodos estando en un entorno de salud, pues a lo mejor habrá que ver más la mujer de limpieza en la oficina. Antes no la queríamos ver y ahora la vamos a querer ver. Y vuelvo a decir, otra vez es un servicio que se puede digitalizar y que a través de los compañeros de Facility se puedan pedir, pues yo voy a estar reunido de tal hora a tal hora, después ya estoy pidiendo que haya una limpieza en la sala para que la pueda dejar. Todo esto es lo que el reto más de los Facilities es entender que el usuario quiere consumir y el Facility poder proveerle esos servicios para que sea fácil y vuelvo a decir pay per use, pagar por uso. Con esto termino. Muy bien. Perfecto, pues muy, digamos, condensado, pero realmente has dado mucha información y yo creo que esto dará después lugar a muchas cuestiones y muchas preguntas. Por cierto, también para los asistentes al evento, os diría que hemos hablado con Gabriel y sugerimos que quien tenga preguntas para hacer las ponga en el chat y después de las ponencias pues podemos hacer una tanda así de hacer preguntas y bueno, incluso pues de un pequeño debate si da pie. Entonces, ahora pasaríamos a la ponencia de Antoni Quintana. Antoni, cuando quieras, la presentación es tuya y creo que además tienes el mando para poder, digamos, avanzar. Efectivamente, eso espero. Eso es, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre. Para mí, lo sabéis, he visto aquí caras conocidas, Luis Dalmau, un saludo, etc. Y el título que le he dado a la presentación es el título de el Facility Manager o Facility Management y sus circunstancias. Y digo sus circunstancias y voy pasando las diapositivas hasta llegar al final, un poco para situaros en el contexto, en el entorno. Es decir, estamos hablando del mundo de la construcción, que es un mundo que es más amplio que el mundo de la edificación y porque digamos que la diferencia englobaría todo el mundo de la ingeniería civil, de la obra pública también. Y en este mundo intervienen una serie de actores que aquí los veis, están dibujándose con unas flechitas, que luego lo veremos en particular, pero que he querido empezar un poco la casa por el tejado, no para despistaros, no para desorientar, sino al contrario, para saber cuando vamos a hablar del Facility Management, en qué entorno se sitúa en relación, sobre todo, a los demás que también están ahí. Este sería lo que decíamos, todos los agentes que están involucrados en el proceso de construcción y explotación de los edificios y de lo que no son edificios. ¿Okay? El Facility Manager, claro, yo vengo del mundo del Facility Management, aunque he tocado otras teclas en mi trayectoria, como decía antes Miquel, antes que
Facility Free Project, y con lo cual tengo una visión muy objetiva de estas dos partes de lo que es el proceso de un edificio, desde su concepción hasta su explotación, y en atención a la Asociación Catalana de Facility Management, de la que fui también un generador en cuanto empezó sus balbuceos, lo he situado en una posición central porque trato de sublimar, de potenciar todos los argumentos que hay en él. No voy a reiterar lo que estáis viendo en pantalla, aquí están los nombres de estos agentes, luego volveremos sobre ello, y ahora, si me permitís, y si la tecnología no me lo impide, me gustaría volver hacia atrás para volver a la primera diapositiva y seguir el orden establecido, que no es este, porque esta no es mi presentación, sino que veríamos... Vale, vamos bien. Muy bien. Pues ahora vamos a empezar por el principio como corresponde. Vamos a situarnos bien, están en cadena. Muy bien. Facility Management. Empecemos, yo suelo, los que me conocéis, sabéis que suelo echar mano del diccionario. ¿Por qué? Porque antes que inventar, antes que aportar una visión privada, subjetiva de lo que es cada concepto, no está de más que echemos mano de lo que otros, posiblemente más preparados y con más tiempo para tomar aquellas decisiones y para ponerlo en negro sobre blanco, se atrevieron a poner en un diccionario, algo tan sencillo como ponerlo en un diccionario. En este sentido, vamos a ver, aquí, en este sentido, he echado recurso de lo que es la normativa oficial para saber lo que es el Facility Management. Fijaros ya que de la versión inglesa a la versión en castellano hay una diferencia notable, y es que lo que es la explicación, lo podéis recibir, es una traducción prácticamente literal, que se entiende a primeras, pero que en el título ya se aprecia una cierta dificultad a la hora de traducir esto que en inglés los anglosajones llaman Facility o Facilities Management, ¿no? Que también se podría entrar en esta disquisición. Gestión de inmuebles y servicios de soporte es la traducción oficial de este vocablo, de esta locución, que no ha triunfado porque dos palabras son mucho más potentes que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 que hay en el título en español. Creo que esto merecería una reflexión. Veamos. A partir de ahora, situémonos otra vez en aquella diapositiva que hemos visto antes, donde están todos los protagonistas, o casi todos, porque habría otros también que tendrían su derecho, el Portfolio Manager que hablábamos ayer con Miquel, pero el ejercicio está en decir qué nivel de trascendencia, oficialidad, acrisolamiento han obtenido cada una de estas figuras. Y ahora me voy a centrar no en lo que es el propietario o lo que son las empresas de mantenimiento, sino en este mundo un tanto confuso, un tanto difícil de poder discernir dónde están las fronteras, y en la preparación que hemos tenido para la presentación de hoy hemos debatido entre nosotros mismos este deslinde, ¿no?, entre las funciones de Asset Management, de Facility Management y de Property Management. O mejor, si me permitís, de Asset, Property y Facility Management, para ponerlos en un orden que, bajo mi punto de vista, pues tiene una cierta lógica. Dicho esto, el Asset Management, el Facility Management tiene una norma europea, una directiva que también aplicada a nuestro Estado es la norma N15221. En el Asset Management también encontramos una ISO, un conjunto de normas que son las 55.000, la 55.001 y la 55.002, que nos hablan sobre la regulación de esta actividad, que la definen. Me he permitido hacer este ejercicio de buscar en el diccionario, de buscar en este caso en la norma, que dice coordinación. Fijémonos bien esta definición que nos hace del Asset Management. Coordinación de las actividades de una organización para crear valor a través de sus activos. A través de sus activos, mediante políticas de compra, construcción de qué cosas, de qué activos, dónde comprarlos o construirlos, cuándo hacerlo, pensando siempre que esta función tiene su razón de ser, porque detrás hay un señor que es patrimonialista, ¿no? Una entidad de real estate que su finalidad no es vender, sino que es alquilar, aunque podríamos seguir debatiendo sobre el tema.
Bueno, en Project Management, para referirnos a otra de las figuras que aparecen allí, también existe una normativa europea, que es la 21.500, en la que se traduce por directrices para la dirección y gestión de proyectos. Allí, a diferencia del mundo del facility, en el del project, la palabra gestión se complementa con la palabra dirección. Todo esto podríamos discutirlo, como todo en la vida, porque por dirección se presumen otras funciones más allá de lo que es una simple gestión. La dirección implica un nivel de responsabilidad legal e incluso puede solapar, puede confundirse. Habría que deslindarlo de lo que es la dirección de un proyecto, de lo que es la dirección de una obra, que son actos facultativos tipificados por la ley, con un señor que firma y que asume unas responsabilidades técnicas, ¿no? Aquí no serían técnicas, serían de coordinación, pero lo dejo allí, ¿vale? No he encontrado, y quien me lo pueda poner ante los ojos se lo agradeceré, una referencia explícita a una normativa que nos hable de la función del property management desde un punto de vista, llamémosle, legal, si la palabra legal me la aceptáis como correlativa a una norma UNE o a una norma ISO europea, ¿vale? Bueno, quería hacer esta introducción porque a lo largo del proceso estas figuras del asset, del property y del facility están ahí muy mezcladas y yo no voy a entrar a discutir sobre ello, porque Internet es una fuente de información suficiente para que quien esté interesado pues pueda sacar sus conclusiones después de analizar muchas de las definiciones y funciones que por allí se puedan encontrar. Y digo muchas porque a la primera de cambio te puedes encontrar que una misma definición se aplique a una función u otra. El mercado, la evolución del mercado de real estate en el mundo. Centrémoslo en el mundo de las oficinas, aunque esto evidentemente no es más que una punta del iceberg, porque hay otras cosas aparte de oficinas. La evolución de las crisis que recientemente nos ha tocado vivir han provocado que las empresas destinadas, que tienen su vocación en este sector de actividad, hayan confluido, hayan solapado, se hayan enriquecido, hayan creado departamentos. Podríamos hacer el ejercicio de mirar el portfolio, la tarjeta de presentación, el catálogo, la web de cualquiera de estas empresas en el año 2000, si es que ya existieran, o las que entonces hubiera, y las del 2010 y las del 2020. Y veríamos cómo las prestaciones se han enriquecido a lo largo del tiempo, de modo que por naturaleza, por la proximidad y por un afán comercial, pues no sabes muy bien dónde está la frontera entre estos distintos campos. Dicho esto, entremos ya en lo que es el Facility Manager. En su esencia está subrayado. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si fuera tan amable, para beneficio de todos, por favor. El Facility Manager lo hemos dibujado aquí con esta manita que acoge, que protege, que tiene cura, ¿no? En catalán, tenir cura, o sea, cuidar el activo inmobiliario y que también trata de dar respuesta a las necesidades de sus moradores. He utilizado, es profeso, una palabra un tanto distinta de lo que es habitual, ¿no? Para facilitarles la actividad. Aquí hay tres palabras: el activo, los moradores y la actividad. El activo, o sea, el patrimonio, los moradores, que veremos quiénes son, y la actividad, que puede o no ser el negocio. La actividad puede no ser un negocio, ¿no? En un hospital, en principio, con los pacientes no se negocia, independientemente de que hoy en día las tendencias a nivel no solamente español, sino también de otros países. John Major en Inglaterra se lo inventó cuando no tenía dinero para privatizar la sanidad. Otra anécdota, otra curiosidad, y es que el Facility Manager tiende a facilitar la actividad a los moradores de esos activos. Y facilitar viene de facility, aunque esto no interpretéis que es un juego de palabras. Los ingleses también, cuando no saben de dónde sacar las cosas, se van al latín, ¿ok? Con lo cual, la palabra facility en inglés, que tiene muchas acepciones y para nosotros a veces difíciles de digerir, de ello da muestra que la traducción del título de gestión de inmuebles no se haya sabido concentrar en un menor número de palabras,
el facility tiene su raíz en el término latín que es facilis, que en inglés es easy, es decir, facilitar. Por lo tanto, esto que pongo aquí no es un juego de palabras, sino que simplemente el Facility Manager facilita el desarrollo de una actividad, de un negocio, para unos usuarios, y ahora ya he cambiado la palabra, que están alojados en un activo, aunque, como decía antes la compañera, esto del activo está pasando un poco de moda y ya los encontramos muchos de ellos en casa. Aquí subrayaremos las tres funciones que hemos anunciado: el activo, los moradores y la actividad. En el activo, bueno, pues porque tiene que tener intención de mantenerlo en su máximo valor venal. Esta es una palabra también que pretende reflejar que el objetivo en este ámbito, en el ámbito de cuidar del activo, trata de que en un momento determinado este activo en el mercado, porque puede ser siempre objeto de compra-venta, los patrimonialistas también venden sus edificios y compran para, en base a lo que les asesora su asset manager, poder mantener ese portfolio de todo su patrimonio en el mayor nivel posible de rentabilidad. Lo que dice aquí, lo mantiene en la máxima posición del ranking de su naturaleza. Si es una tintorería, pues trataremos de que esa tintorería sobre la que estamos focalizando como activo nuestra labor de Facility Managers, pues que esa tintorería o este conjunto de tintorerías que forman un holding a nivel de, pongamos, todo el Estado español, pues estén en el ranking de las tintorerías en la primera posición. ¿Okay? Pero cuidado, la función de cualquiera de estos agentes del proceso que hemos hablado tiene sus límites, y donde están los límites de mi actividad, como los de mi libertad, empiezan los de otro señor, otra señora que está ejerciendo otra actividad dentro de todo ese contexto que es el mundo de la construcción, ¿no? Y por esto digo aquí que el objetivo sería, focalizado en el activo, el mantener la TIR, pero con el debido permiso del Property Manager, que si es que existe, porque el Property Manager en su entronque en este campo de acción, a diferencia del Facility Manager, trata más los temas, diría yo, económicos, del recibo de final de mes, para poner una parodia, para simbolizarlo en una forma concreta. Se focaliza en la actividad. Si hay negocio, en el negocio, y si no hay negocio, pues en la actividad. Facilita el desarrollo de la misma, que los servicios estén operando bajo normativa, que se cumplan, que los costes de explotación no sean exagerados, estén contenidos dentro de lo razonable, y, en definitiva, que la actividad se desarrolle con la máxima eficacia posible, ¿no? Aquí yo me retrotraería por un momento a lo que hace la definición del Facility Management en la norma, en plan crítico, cuando dice que mejora la eficacia de las actividades principales, la gestión del Facility Management. Bueno, las mejora si lo comparamos con un estadio anterior en el que no existiera el Facility Management, porque si ya se le asume que está en todo momento presente, no es que las mejore, sino que las mantiene al máximo nivel posible en todo momento y en función de las circunstancias. Y focaliza en las personas. Antoni, perdona que te interrumpa. Simplemente que sepas que ya estaríamos aquello en luz roja, en el sentido de que tendríamos unos minutos más, pero tendríamos después que dar paso a la presentación de Miguel, ¿eh? Por supuesto. ¿Me concedes 2-3 minutos? Y absolutamente. Muy bien, gracias. Y las personas, que serían su último en este orden de exposición, pero yo diría el primero en cuanto a prioridades. Y esto es importantísimo, cuando el Facility Manager se encuentra dilucidando, cuando tiene que escoger en su focalización entre los activos, entre los usuarios y el tercer punto, que es la actividad, ¿cuál debería ser su preferencia? Este es un tema incluso ético, que habría que analizar a fondo, pero yo creo siempre que sería en los usuarios, porque si está favoreciendo a los usuarios, que son los comensales de un restaurante, los pacientes de un hotel, de un hotel, no de un hospital, los inquilinos o los empleados o los conductores o los compradores de una tienda, si estos están contentos, vamos hacia atrás y los demás que están antes estarán también contentos, por supuesto.
Vamos adelantando, que me queda poco. Las circunstancias del Facility Manager es en el cuándo debe de estar y se le espera, dónde aparece, en qué ecosistemas, reproduzco una palabra que antes se ha citado, en qué ecosistemas es previsible avistarlo y cómo interactúa con su entorno. Estos tres parámetros, vocablos de lo que son los complementos circunstanciales de tiempo, lugar y modo, son para poder ayudarnos a ver dónde está este señor. ¿Cuándo interviene el Facility Manager? Si durante la fase de proyecto, la de obra o la de uso del edificio. Mi conclusión aquí, evidentemente, no puedo decir otra cosa que es siempre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de las decisiones que se toman en el momento del concepto, si allí está el Facility Manager que conoce a la propiedad y sabe cuáles son sus voluntades y necesidades, el proyecto ya recoge esa orientación del nuevo edificio, de la nueva implantación, es muy posible que el éxito esté más asegurado de cara al final. Los ecosistemas. Aquí tenéis el ejemplo y yo os brindaría un ejercicio mental de irse preguntando a cada uno de los responsables de estos edificios si el Facility Manager está o se lo espera en una vivienda, en un tren, en una industria, en una oficina. Seguro que vosotros ya estáis empezando a pensar y diréis, bueno, pues, ¿por qué ha puesto tantos ejemplos tan diversos entre sí? Por esto, para saber dónde están los límites de nuestro mundo de actuación en relación a. Y esta es la diapositiva más importante de todo, por esto antes lo habíamos visto y ahora volvemos allí. Empezamos por un propietario, por un promotor, por un emprendedor que no necesariamente tiene dinero y como que no necesariamente tiene dinero, lo primero que hace es asesorarse por el asset manager de qué es lo que interesa hacer, por ejemplo, una cadena de supermercados en Portugal, y a partir de ahí, como que es emprendedor pero no tiene dinero, tampoco sabía lo que iba a hacer y por esto se lo pregunta al asset manager, se va al banco a buscar el dinero y a partir de ahí coge a un property manager para que le administre de algún modo todos los, en este caso, supermercados que pueda construir después. Un project manager necesario para coordinar, para levantar lo que es el proyecto donde intervienen proyectistas y contratistas. Luego tendrá la necesidad de un facility manager para gestionar todo el mundo que viene después. Aquí no hay ninguna contradicción con lo que he dicho antes de que el facility manager debería estar desde el primer momento. No, debería de estar, pero al llevar a cabo una labor de síntesis tienes que obviar ciertas relaciones. También el propietario contratará a unas empresas de servicios de explotación o de facility services, o lo que antes se había llamado siempre empresas de mantenimiento y de limpieza, que la limpieza no deja de ser un mantenimiento, y finalmente los usuarios. Pero estas son las relaciones del propietario. Luego vienen los demás agentes y empezamos con que el property manager tiene también relación, las flechas violeta que veis aquí, con estos individuos que aparecen. El project manager, evidentemente, con los proyectistas y con los contratistas, y también con el facility manager, porque será quien le va a hacer el handover, el traspaso de llaves cuando el edificio se inaugure. El proyectista, muy poca cosa con el contratista, y el facility manager, que ya le hemos otorgado antes unas vinculaciones, acaba teniendo las que aquí dibujamos. Fijémonos ahora, y los servicios de explotación, que son las empresas de mantenimiento y de limpieza, solamente con los usuarios y ocupantes hacia la derecha, aunque luego reciban inputs de atrás. El ejercicio sobre esto sería también pensar en de quién cobra cada uno de ellos y quién contrata a quién, pero esto va más allá del alcance temporal que tenemos en esta presentación. Aquí he querido grafiar el número de interrelaciones que cada uno de los agentes de este proceso tiene con los demás. Fijémonos que en primer lugar figura el propietario con 9 interrelaciones, seguido a una pequeña distancia, evidentemente, al propietario, promotor, emprendedor. Sin él no existiría el mundo. Sin emprendedores no hay nada, ¿no? Por lo tanto, no es de extrañar que la diferencia respecto al segundo clasificado sea importante. El segundo clasificado no es casual que sean el facility y el property, perdón, el project y el facility manager, porque en definitiva son los dos agentes que tutelan, que lideran, que gestionan las dos etapas de lo que es un edificio, que es el proyecto y el proyecto, entendiendo como proyecto también la construcción, el proyecto y la explotación del edificio. ¿Okay? En este dibujo al que nos ha pasado directamente sería un mundo más allá del real estate, en el que ya no encontraríamos las figuras del asset y del property manager, encontraríamos las mismas relaciones que hemos visto antes, pero obviando las de estos dos agentes, pero las demás subsisten. Es evidente, y con esto termino, que cualquiera de ellos puede desaparecer. El facility manager, en definitiva, no deja de ser una persona que gestiona
en nombre y por cuenta de la propiedad también, y por lo tanto pueden estar ahí. Cuando en el proceso de inmigración venían gente de otras partes del país a Cataluña para hacerse sus casitas chabolas en Montjuïc, no había proyectistas ni contratistas, había un emprendedor, un propietario que se construía su casa sin ninguno de los otros elementos, pero lo que nunca faltará al final es el usuario, que es el que ocupa, el que utiliza y el que da opinión sobre la bondad de todo este proceso que hemos visto antes. Perdonadme los 3 minutos de más, muchas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias, Antonio, ningún problema. Has hecho aquí una recuperación muy buena, con lo cual estamos en tiempo. Y si os parece, pues cedemos la palabra a Miguel para que nos dé su visión, digamos, sobre el papel y los drivers, digamos, de la actuación de pues, estos servicios de explotación, mantenedores, que los hemos llamado también como los facility services. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miquel. ¿De cuánto tiempo me das? Pues mira, pues un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Bueno, voy a intentar incluso hacértelo en menos, ¿vale? Y yo lo primero que quería hacer es darte las gracias a ti y a la Asociación Catalana. Y además aprovecho también para comunicaros que de hace poco somos socios de Oro, ¿no? Y no lo digo sobre todo para animar a otras empresas a apoyar la asociación, ¿no? Yo soy andaluz y ya me gustaría a mí que en Andalucía hubiese una asociación como esta, ¿no? O sea, es importantísima este tipo de asociaciones para la divulgación del Facility Management, ¿vale? No sé si voy a poder pasar yo a slide o me tenéis que ayudar vosotros. Puedes hacerlo tú. ¿Lo puedo hacer yo? Sí. Sí, pero como nos digas, ¿eh? Lo estás haciendo tú ahora. Perfecto, fenomenal. 30 segundos simplemente para explicaros un poco dentro del mundo CBRE, porque cuando yo le explico a la gente que CBRE es una empresa mantenedora, la gente se me queda mirando con cara de poca, ¿no? Porque no sabe que dentro de la corporación de CBRE realmente hay 3 negocios muy, muy diferenciados. Si vamos a la derecha, el negocio el primer negocio que os enseño es el de CBRE Global Investors, que básicamente es un fondo inmobiliario, ¿eh? Es una parte de CBRE. Otra parte de CBRE son los servicios de advisory, que son transacciones inmobiliarias, es property y asset management, y esa es otra parte de CBRE. Y la parte que yo represento es la parte de Global Workplace Solutions, que es la parte más industrial y que en definitiva es una empresa de mantenimiento, y que aproximadamente supone el 50% del negocio total de CBRE. Por lo cual, simplemente para que lo sepan todas las personas que nos están oyendo, que CBRE es una empresa de mantenimiento. CBRE GWS, que no te salía al principio, Miquel, de Global Workplace Solutions, es una empresa de mantenimiento. Es una empresa de FM con un ADN técnico de mantenimiento, ¿vale? Luego, una de las cosas que quería también daros una pincelada un poco de lo que está haciendo el mercado en estos momentos, ¿no? El año pasado hubo una caída aproximada de un 8-10% en el volumen de facilities, que es similar a lo que hemos visto en Europa y en Estados Unidos. En Asia ha sido algo menor, un 5 o un 6%, pero probablemente sea por una mejor gestión del COVID, ¿no? También deciros que ha habido un estancamiento de los procesos de integración de servicios. Si es verdad que hace 5 años había una tendencia global como a integrar todos los servicios, pues se está empezando a romper esa tendencia, ¿no? No sabemos si es por efecto del COVID, es muy probable, pero que sepáis que no se está integrando a la velocidad que se estaba integrando anteriormente, ¿no? Y en España también deciros que el mercado sigue siendo súper atomizado, ¿no? Hay una cosa evidente, que en España las grandes empresas de Facility Services pues provienen de las empresas de construcción, pero también es verdad que casi todos, y esto es una cosa que es pública y notoria, casi todos están en venta, con lo cual eso también nos hace pensar en cómo está organizado el mercado y la rentabilidad que tienen estos servicios, ¿vale? Luego, ya viendo los 2 mensajes que os quería transmitir en las diapositivas, veréis, una manera o algo en lo que está cambiando sustancialmente el mercado es la manera de enfocar los servicios. Estamos pasando de una compra de un producto comoditizado a una contratación de servicios.
Y eso básicamente es que hemos pasado de contratar horas a contratar un resultado de un servicio. Eso no lo habíamos visto anteriormente porque es muy difícil, es algunas veces muy difícil constatar o evidenciar de alguna manera los resultados de los servicios, ¿vale? Y luego además se está empezando a solucionar en vez de cotizar, ¿no? Es decir, lo que no se hace es simplemente abrir una hoja de Excel y contar un número de horas y ponerle a esas horas un precio, hora hombre, sino lo que se hace es sentarse con el cliente para ver qué tipo de objetivo tiene en su negocio y cómo el servicio de Facility Services puede ayudar a alcanzarlo. De alguna manera lo que se pretende es que el servicio de Facility Service sea un valor añadido en el resultado final, ¿no? Esto es parte de una tendencia que hay ahora bastante fuerte en el mundo, que es el vested outsourcing, ¿no? Y si alguno está un poco interesado, le puedo dar un poco más detalle. Pero básicamente habla de la cosolución, una solución conjunta con el cliente. Bien. A ver si paso la diapo. Y si no, Gaby, tú a lo mejor me puedes ayudar. Ahí, anteriormente. Bien. Vale, entonces me gustaría repasar con vosotros cuál es realmente el valor que aporta una empresa de Facility Service como nosotros con un ADN técnico, ¿no? Además, la pregunta, tal y como ha dicho Antonio anteriormente, es decir, Facility Management Facility Services, pues tiene un montón de sectores, pero me gustaría centrarlo en el mercado de oficinas y retail, ¿vale? Bien. El servicio, de alguna manera, hay que verlo en la medida en la que afecta a quien contrata, ¿no? Los diferentes stakeholders, ¿no? Y a veces, muchas veces, cuando hacemos un análisis de todo esto, pues nos quedamos en la superficie, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de propietarios, ya sea un director financiero, un director de compra, un director de operaciones de una gran inmobiliaria, de una tenedora de inmuebles para su alquiler, el objetivo final es aumentar la rentabilidad, ¿no? Y eso significa maximizar las rentas y minimizar costes, ¿no? Y además que esto sea de alguna manera sostenible en el tiempo, y que tenga un ratio de OPEX y CAPEX que esté ajustado al inmueble y que tenga una ocupación alta, ¿no? Nosotros como en GWS, ¿cómo atacamos esto? Pues lo atacamos en dos frentes, ¿no? En un primer momento o en un primer lugar, lo que buscamos es un control técnico y generar ahorros, y ojo con que muchas veces aquí hay una dicotomía y la gente piensa que o puedes tener control técnico o puedes tener ahorros. Pues bien, no es así, ¿no? Se puede conseguir las dos, pues vía estandarización del servicio del portfolio, o proactividad, o teniendo la ownership, la accountability, ¿no? Es decir, darle las herramientas necesarias de decisión a las empresas de Facility Services para que sumen y para aunar esfuerzo para conseguir el objetivo del propietario, ¿no? Y luego además como punto de atracción, ¿no? O sea, qué mejor embajador de tu marca que los empleados en tu inmueble, de alguna manera, la defiendan, ¿eh? Encontramos que ese es un punto en el que está muy poco trabajado en el sector. Es decir, pocas veces encontraremos a operarios de limpieza, operarios de mantenimiento, operarios de seguridad, hablando en pos de la propiedad y con el objetivo de rentabilizar el inmueble. Muy poco. Y debe ser porque a lo mejor CBRGWS tiene ese ADN inmobiliario, pero nosotros lo tenemos muy interiorizados y nuestros servicios van muy enfocados a esto. Bien, en la siguiente slide, a ver si me funciona ahora. Ahí, perfecto. Pues vemos otro tipo de stakeholder, ¿eh? Y no deja de ser el personal técnico de estos portfolios, que ya pueden ser o los mismos propietarios por autogestión o a través de una empresa externa de property, ¿no? Y este grupo de interés pues tiene objetivos muy diferentes de los primeros, ¿no? Y que no están directamente conectados con la rentabilidad. Y básicamente lo que buscan es la continuidad de negocio, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en evitar riesgos y fallos operacionales, ¿no? En fuga de conocimiento no reglado y, en definitiva, en quejas y reclamaciones. Entonces, un servicio de facilities con un enfoque más inmobiliario, al final, ¿en qué debe contribuir? Pues, en primer lugar, en disminuir los riesgos mediante herramientas que se ponen en marcha durante la vida de un servicio, ¿no? Un buen sistema de gobernanza,
o más bien de cogobernanza, ¿no? Establecer un buen plan de gestión de activos en el que se establezcan prioridades y planes que pueden ser anuales, bianuales, quinquenales y el apoyo de una oficina técnica. Y esto es de nuevo una cosa que nosotros vemos en el mercado. No existen muchas empresas de facility services / mantenimiento que tengan un departamento de oficina técnica, ¿ya? Y están íntimamente ligados, ¿no? Y en segundo lugar, y ya conectando además con el primero, es ayudar en la toma de decisiones. Y cuando hablamos de la toma de decisiones no hablamos de tener un GMAO, ¿no? Un GMAO es una herramienta más. La toma de decisiones realmente se hace teniendo buenos datos, seleccionando buenos datos y teniéndolo de una manera clara. Vemos también muchos sistemas de GMAO en edificios que sí, que escupen muchísimos datos, pero no son capaces de ayudarte a tomar buenas decisiones. Bien, continuamos. El último bloque de mi intervención, y esto voy a intentar hacerlo en 2 minutos, pues me gustaría poner en valor determinados de qué manera podemos añadir valor en la situación que tenemos actual, ¿no? En primer lugar, oye, pues con el COVID hay una baja ocupación, ¿no? Y desde luego, si le alineamos objetivos y hacemos que la rentabilidad sea una de ellas, pues ajustando costes, ¿no? Mediante la certificación que dan valor al inmueble. Es decir, no solo es importante certificar un inmueble, ya sea BREEAM, ya sea LEED o sea WELL, sino además existen unas recomendaciones en la operación de ese servicio. Obviamente también con la continuidad de negocio y las quejas y minimizando el micromanagement que vemos. Vemos mucho propietario que se dedica a gestionar contratas, cuando realmente lo que tenían que hacer es tener una visión más estratégica, ¿no? Y por último, el acceso a la innovación, que no es ni más que una formación conjunta con el cliente, porque la innovación la debe dar el proveedor, pero el cliente también tiene que de alguna manera aprender con todo esto. Bien. Como segundo punto, me gustaría además que pensáramos en cómo cambiar de alguna manera el paradigma, ¿no? Y pensemos en un servicio de mantenimiento o de limpieza de seguridad como un ancla de la calidad y la rentabilidad de inversión, es decir, como un elemento retenedor de satisfacción que recoge la voz del cliente y, en fin, de alguna manera que está en el día a día del inmueble. Si os fijáis, en ningún momento hablo de aspectos más ásperos o técnicos de estos servicios, ¿no? Hablo de darle un enfoque más inmobiliario a todos los servicios, ¿eh? Los aspectos técnicos ya se dan de por sí, es un aspecto higiénico que se da por descontado, ¿no? Y esto, en definitiva, lo que debe permitir es al FM o al property que tenga una visión, como decía, mucho más estratégico con las herramientas de gobernanza que hemos explicado, ¿eh? Y por último, tenemos que de alguna manera evidenciar este cambio del que os hablo, ¿no? Y podemos utilizar determinadas herramientas, ¿no? La satisfacción del cliente, la retención, el índice de pérdida es uno de ellos, ¿no? Pero también el tiempo de dedicación que el cliente hace al hacer micromanagement, ¿no? Ese coste de oportunidad que tiene ese cliente, ¿no? Y por último, y esto ya recoge las dos anteriores, es el total cost of ownership, ¿no? Donde no solo tienes temas de CAPEX, pero tienes de OPEX, tienes costes indirectos en la operación y obviamente también tienes lo que se llama en la operación, que es el downtime de las instalaciones, es decir, qué pérdida tienes tú de ingresos porque las instalaciones no estén funcionando, ¿no? Y con esto ya termino, Miquel. Muchísimas gracias. He intentado hacer lo más breve posible y creo que me he pasado un par de minutos, ¿eh? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Ha sido breve pero intenso y la verdad es que poniendo el foco en muchos aspectos interesantes y eso, felicidades porque ha estado muy interesante. Muy bien, entonces, ahora, si os parece, hacemos aquí desde la mesa, digamos, habíamos hecho algunas preguntas para los ponentes y si os parece, de hecho, hay una primera pregunta que algunos de vosotros ya habéis mencionado, yo diría que de alguna manera los tres lo habéis hecho, pero que sería, digamos, ¿cómo creéis que incide hoy y cómo creéis que incidirá, digamos, en un futuro a medio plazo la tecnología, lo que ahora, bueno, como con la tendencia de ponerle etiquetas y nombre a todo, ahora pues le llamamos PropTech, ¿no? En vuestro rol específico,
dentro de la gestión inmobiliaria. O sea, el rol del property, del gestor de usuario, el rol del facility y el rol del proveedor de facility services. Empezar por el orden que queráis. Bueno, si queréis puedo, si me dejáis, esto Mariló lo ha comentado, ¿no? O sea, la tecnología es fundamental y si me preguntan en cuanto a los servicios, o sea, el pay-per-use para mí es fundamental utilizarlo, ¿no? O sea, tener esa flexibilidad de yo utilizar esos servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad cuando yo quiera, pues es fundamental. El único problema que tenemos es la legislación laboral que existe en España, ¿no? Y lo acabamos de ver con los riders, ¿no? Que tienes en todas estas plataformas, ¿no? Donde tienes un señor pues, que trabaja únicamente cuando se le pide trabajo, ¿no? Actualmente los convenios que tenemos en mantenimiento, servicios de seguridad, no te permite eso, ¿eh? No te permite esa flexibilidad. Es decir, tecnología sí, pero no es el único elemento que deberíamos discutir aquí, ¿no? Desgraciadamente, la legislación laboral pues tiene mucho que ver en todo esto. Muy bien. Mariló, Antoni, ¿algún comentario? Bueno, No, sí, nada creo que añadir, y también yo creo que la tecnología y la PropTech también, la pandemia lo que ha hecho es que queremos tocar cada vez menos cosas. Entonces han venido, ya había el concepto del edificio inteligente, pero tiene que ir un poquito más allá y ya estamos viendo cómo edificios se están equipando para que el que entra hasta que llegue a su puesto de trabajo no haya tenido que tocar absolutamente nada, ¿eh? Y eso pasa también por la digitalización del servicio. O sea, coincido totalmente con Miguel, es fundamental, es el primer tema, el poder tener todos los servicios digitalizados y la solicitud de esos servicios también digitalizados. Miguel, tú además le dabas un componente cuando hablabas de decir, oye, una dashboard, pero no gemao, en el sentido de decir, no, utilizar tecnología, pero tecnología inteligente que nos dé valor, ¿no? Sí, o sea, el gemao efectivamente es necesario, pero creo que deberíamos ir más allá. Correcto. Antonio, ¿algo añadir? Sí, desde el ángulo del Facility Management, lo que querría subrayar es que con el crecimiento de la tecnología en los edificios, también el perfil, la formación del Facility Manager tiene que, puesto que va a gestionar estos servicios, tiene que tener un mayor conocimiento de los mismos, no evidentemente al nivel de profundidad y de detalle de los ejecutores en primera línea de fuego, pero sí con la suficiente capacidad para poder juzgar la bondad, la adecuación de si el servicio que están prestando las empresas que ejecutan estos trabajos de regulación, de instrumentación, de digitalización en los edificios están a la altura de lo que se les puede exigir. Muy bien. Hay un concepto también, solo para terminar con esto y un poco para dar la modernidad. Es verdad que además somos los del sector, con lo cual seguimos llamando Facility Manager, pero cada vez más el usuario quiere escuchar la palabra de community. Es decir, no es tanto facility, sino es community. Es decir, y de ahí, ¿qué es lo que me aporta a mí la comunidad, mi comunidad como empresa o la comunidad como varios usuarios del edificio, y que también no se le espera solamente que resuelva problemas, sino que pueda crear sinergias entre los propios usuarios del edificio. También eso es otra de las cosas. Muy, y lógicamente, muy interesante este concepto. Muchas gracias. Muy bien, entonces, otras preguntas que teníamos para la visión de Mariló, del contacto con el usuario, ¿no? Que sería, tú ya nos has hablado incluso de las tendencias que ha habido a lo largo de los años, ¿no? Del cambio de enfoque, de las necesidades del usuario, pero sin querer, digamos, caer en el tópico de que decir, no, el cliente solo busca precio y localización. ¿Cuál es realmente lo que tú consideras que es lo que más aprecia un usuario satisfecho con sus oficinas de alquiler? Teniendo en cuenta que posiblemente si lo que aprecia más es el precio, nunca nos lo va a decir. Entonces, ¿qué nos dirías respecto a esto? Depende de las actividades. Unos van a poner el foco en
el propio espacio, es decir, si hay terrazas, si hay espacios exteriores, si las ventanas son practicables. Otras empresas, depende de la actividad que tengan, van a estar más enfocados en los propios servicios del edificio. Hay salas de reuniones, hay servicio de vigilancia 24 horas, etcétera, etcétera. Y otros es el entorno, es decir, que el edificio en sí, el espacio, lo cogen como tal y de repente le quitan la importancia, no tantos, diría que es un sector más bien dedicado tal vez a call center y entonces más el entorno inmediato, es decir, el transporte público que va a recobrar una cierta importancia a la hora de escoger el lugar. Pero Claro. básicamente lo que se nos pide es espacio, luz, terrazas, ventilación, es lo que más se nos pide. Terraza, terraza y terraza. Vale, o sea y esto, digamos, también potenciado desde el último año, digamos, ¿no? Evidentemente. Muy bien. Y después, digamos, un poco en contraposición a esto, lo que el cliente que se muestra enojado diciendo que ya es la última, que ya quiere cambiar, digamos, lo que más le puede, permitirme la expresión, cabrear, digamos, ¿qué acostumbra a ser? Los accesos al edificio. Es decir, puede haber en alguna ocasión, cuando digo los accesos es cuántas veces tengo que sacar mi tarjeta de identificación, cuántas veces voy a pasar por turnos y cuánto tiempo estoy esperando los ascensores o cómo estoy de parado cuando entro con mi coche hasta llegar a mi oficina. Entonces, es la logística, porque una vez está dentro de su espacio, depende de él que esté bien gestionado y que haya acertado con el facility que haya escogido, ¿no? Pero lo que es el edificio en las partes comunes es el acceso a su oficina, que puede resultar problemático. He tenido clientes que se quejaban porque tardaban demasiado los ascensores o porque los ascensores se paraban en cada planta. Estos son... O porque, yo qué sé, pues en fin de semana el conserje le ha pedido 4.000 cosas porque no estaba enterado de que iba a venir y acceder y el edificio no tenía un acceso 24 horas. El acceso, clave. Claro, al final estábamos hablando de tiempo y tiempo es dinero, evidentemente. Miquel, si me permites, os voy a contar una pequeña anécdota de cómo ese tipo de quejas lo solucionamos también, lo hemos solucionado, ¿no? Y os va a parecer mentira, pero es lo que os cuento es verdad, ¿no? Nosotros hemos tenido quejas precisamente de lo que tardaban los ascensores en bajar, ¿no? Y esto es una solución que mecánicamente hablando no tiene poco que hacer, ¿no? Entonces bajar rápido es fácil, lo que pasa que... Pero los tiempos de espera, ¿no? Y la gente se impacientaba y en un edificio en concreto en Madrid hemos tenido muchísimos problemas con eso. Bueno, pues el equipo de mantenimiento lo que ideó es poner un espejo frente a los ascensores. ¿Y sabéis por qué? Porque a la gente le gusta mucho mirarse en el espejo. ¿Y te puedes creer que ha bajado el 70% de quejas por este tema? Con lo cual, muchas veces, el personal que tienes in situ en los edificios te sirve para hacer es una palabra en inglés, para hacer un reframe del problema. ¿Vale? No es un problema mecánico, sino un problema de percepción del usuario. Correcto. Totalmente. Muy bien, muy interesante. De acuerdo. Entonces, Antoni, para ti, ahora te tienes que poner el gorro de cocinero. Te queríamos preguntar, si tuvieras que cocinar un plato llamado Master Facility Manager, ¿cómo repartirías los siguientes ingredientes? Un buen técnico, un buen gestor, un buen líder y un buen comunicador. Te repito, técnico, el componente técnico, el componente de gestión, el componente de liderar un equipo y el componente de comunicación, básicamente de relacionarse con el resto de stakeholders que participan, básicamente cliente, propiedad, pero también pues todos los otros. Muy bien, gracias. Mira, creo que lo tengo clarísimo, aunque de recetas hay muchas, pero la que la experiencia me ha aportado vendría por el siguiente orden. Antes hemos dicho que el Facility Manager tendría que estar tecnificándose al hilo de lo que la tecnología pone al servicio de las instalaciones de los servicios que hay en los edificios. Y por lo tanto,
ese componente técnico es imprescindible. Es imprescindible porque de otro modo puedes incurrir en gestionar cosas que no conoces, ¿no? Otro componente que también debería de tener es una formación en el ámbito jurídico-legal, porque cada vez más la forma de hacer las cosas no es por el buen hacer y el buen saber de los profesionales, sino por la normativa que desde Europa y a través de las directivas se nos imponen. Pero volviendo a la receta, clarísimamente, y en primer lugar, el concepto de gestión. Esto es muy fácil. El concepto de empatía, de sentir la necesidad de sintonizar con la necesidad que siente el que está pidiéndote algo como usuario del edificio. En segundo lugar, el componente técnico que decía antes, pero evitar sobre todo las sobredosis de tecnicismos. Yo a lo largo de mi trayectoria he tenido equipos humanos colaboradores en estas funciones y a veces una formación y un deje y un perfil excesivamente tecnificados dan al traste con el éxito de la gestión. En tercer lugar, ser un buen comunicador, o incluso esto lo podríamos invertir y poner en segundo lugar. Yo me he equivocado. En primer lugar, la gestión. En segundo, la comunicación. En tercer lugar, lo técnico. Y en último lugar, el liderazgo, porque el liderazgo, mal entendido, puede convertirse en una especie de autoritarismo, que es lo más opuesto de la función que tiene que llevar a cabo esta persona en relación con el usuario, que es su interlocutor natural. Bueno, pues me gusta mucho la visión, creo que muy acertada, porque realmente creo que has definido muy bien el Master Facility Manager con esta definición. Muy bien, por último, había otra pregunta para Miguel. Miguel, tú antes nos hablabas de que justamente os daba la sensación desde el lado servicios que en el último, no sé si año o últimos años, se había un poco parado la tendencia a la integración en la contratación de servicios, ¿no? Entonces, pues en base a esto, yo te preguntaría, ¿qué principal argumento utilizarías tú para defender el proveedor integral de servicios frente a proveedores especialistas en distintos ámbitos delante de un cliente? Vale. Bueno, lo primero, deciros que la integración de servicios no es siempre válida para todos, o sea, no es un café para todos, ¿vale? Cuando se define la integración, pues depende, hay casuísticas, hay geografías, hay mercados más o menos maduros. Pero yo te diría que lo principal es algo que no se ve y es el coste indirecto que la contratación de múltiples proveedores causa en un cliente. ¿Y a qué me refiero con costes indirectos? Cuando tú monitorizas y contratas diferentes proveedores, tú tienes un tiempo de facturación, de supervisión, de contratación, de todo que le estás poniendo a tu cliente. Ese coste muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de integrar los servicios. Simplemente se tiene en cuenta el coste directo, que no es más que la suma del coste de tus proveedores. O sea que en definitiva es la gestión. O sea, la gestión es un dinero muy importante que se está ahorrando el cliente. Correcto. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que vamos un poco, digamos, ya sobrepasados de tiempo. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes que queráis hacer. Lo que pasa es que habíamos dicho la opción de mandarlos por chat, creo que vía chat no han llegado. Entonces yo casi que daría el acto por finalizado, también para ser, digamos, respetuosos con las agendas de todos, que al final estamos dentro de horario de laboral y seguro que antes de irnos de fin de semana a todos nos queda más de una cosa por hacer. Con lo cual os diría muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Creo que ha sido un acto realmente con mucho valor al menos para mí. Me gusta aprender y hoy he aprendido muchas cosas. También agradecer a Ione su participación y su colaboración
pues porque creo que, bueno, que para nosotros es un compañero de viaje excelente el hecho de contar con ella y con Bebe Construmat para ayudarnos en nuestra tarea de promocionar la función Facility Management. Y también quería agradecer a Gabriel Rocafort, que hoy lo tengo aquí a mi lado de segundo entrenador, pero que de hecho es quien se ha currado la organización del evento, con lo cual también se lo quería agradecer porque ya todos vamos muy cargados de agendas y el hecho de que haya gente que saque tiempo para organizar estas cosas, pues la verdad es que es lo que nos permite poder hacer actos como el de hoy. Con esto yo daría por finalizado el acto. Si alguien quiere también hacer algún último comentario, esta sería la ocasión, y si no, nos decimos adiós. Pues muy bien. Pues muchas gracias a todos de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.